Hola a todos, bienvenidos otra vez más o una vez más al canal, ¿vale? Hoy va a ser un vídeo un poco distinto, un poco más largo de lo habitual. Hoy vamos a hablar, por supuesto, como he visto en el título, sobre Godzilla vs. Kong, sobre Mortal Kombat, como dos películas que intentaremos, pues, analizar un poco, aunque de manera un tanto distinta. Y vamos a hablar sobre la actualidad y también un poco intentar predecir el futuro de lo que va a ser de los blockbusters y en general un poco del cine, ¿no? Así que bueno, vamos a empezar por partes. Empezamos primero, vamos a ver qué ha sido eso de Godzilla vs. Kong, ¿no? Ha sido una película que obviamente todos los fans o la gente que le gusta el universo, o tanto de Kong como de Godzilla, es decir, fans, ¿no? de los dos super monstruos o super bichos o superhéroes en versión un tanto extraña, ¿no? Si queréis llamarlo así. A ver, la película en general, obviamente todos la estamos esperando. Ha sido un proyecto potente en el sentido de la capacidad financiera que hay detrás. Eso es algo innegable. Y vamos a ver la película. Bien, mal, regular, no voy a entrar en eso porque al final es ese género de películas que son muy subjetivas, es decir, ya están hechas para un público muy determinado como para estar diciendo que es recomendable, es no tal. Al final es un poco que no voy a entrar ahí en decir, no, pues tal. A mí la película me ha gustado parcialmente, tengo que decirlo. Y de hecho lo que más me gustaría destacar son los fallos precisamente. Porque las cosas buenas se ven enseguida, como es los efectos visuales, como es la puesta en escena de los combates, de las batallas, de la destrucción, es decir, lo que es la acción en sí, las secuencias de acción, pues como siempre, y como os podéis imaginar, están a una altura pues realmente increíble, ¿vale? Entonces ahora en cuanto a los fallos, que no voy a hablar tanto de los fallos, digamos, más de como puede ser alguien que os diga, no, pues es que hay un fallo en el guión, es que hay un fallo en donde... No, ni siquiera vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de algo tan sumamente básico como es la construcción de la atmósfera y, digamos, el intento de transmitir de manera correcta una película. O bien sea una película pues, que forma parte ya de una saga o de un universo, como es en este caso, o bien una película en general. Vamos a empezar hablando sobre el humor presente en este tipo de películas, ¿vale? Yo entiendo, y además lo entiendo a la perfección, de que una película, digamos, de bichos peleándose, de acción, si no se hace con humor, probablemente no va a llegar al público, digamos, completo o al sector, digamos, completo del público al que se aspira a llegar. Yo hasta ahí lo puedo llegar a entender y creo que todos vosotros, toda la gente que lo va a ver y incluso la gente que no lo ve puede entenderlo. Ahora bien, el humor, digamos la comedia, ¿no? En el cine o el humor es algo con el que hay que tener muchísimo cuidado, eso también lo sabéis, porque te puede perjudicar notablemente una película, ¿vale? Entonces, Godzilla vs. Kong es una película en la que es cierto que no es que esté plagada de humor, y es verdad que está reservado a la parte de casi de un personaje aislado, aunque son realmente tres personajes aislados, ¿no? Que ya digo, no os voy a contar nada, porque realmente pues me gustaría que la vierais y que comentarais pues qué os ha parecido. Entonces, digamos, la parte, en esta película concreta, la parte de los humanos, las historias de los humanos, que digamos que al final es una historia que es un pequeño spoiler, es una historia como de una especie de investigación, búsqueda de la verdad, ¿no? No interesa para nada. O sea, esto es así. Esto lo vais a ver creo que en todos, o sea, de las pocas veces que puedo estar de acuerdo con la crítica, es que es que realmente, pues, todo esto no interesa. Está metido, como mi gata, en el plano. Vale, ya. Está metido ahí porque entiendo, pues porque tiene que estar, porque al final una película, digamos, tan potente y tan grande no puede estar, digamos, solamente sujeta. Venga, vale. Sujeta, como ya decía, a los protagonistas más directos, ¿no? Que sería Godzilla o King Kong. Es decir, eso está más claro que el agua, ¿no? Pero entiendo que también
cuando tú metes a unos personajes en una película, pues es lo suyo que le dotes de una mínima importancia, ¿no? De que los dibujes o que los hagas o que los escribas, ¿no? En este caso, como la película la escriben, pues los guionistas, obviamente, que les des una, aunque sea un mínimo de importancia, que la trama que tienen tenga un mínimo de, ya no interés, ojo cuidado con esto, no interés, porque puede que tenga interés, pero que esté conectado de alguna manera al espíritu de la película. Es decir, mm, tiene que casar a la perfección, ¿vale? Y a lo mejor es que yo estoy siendo demasiado exigente, ¿no? O estoy exigiéndole demasiado a una película, como es en este caso, pues Godzilla vs. Kong, pero yo creo que sí que tiene sentido exigírselo. Es que al final, cuando yo voy al cine, o bueno, cuando yo me pongo una película, pero sí, cuando yo voy al cine, y aun yo sabiendo que voy a ver una película palomitera, ¿no? Es decir, que lo que espero de la película es que me sorprenda y que yo diga, wow, cada dos por tres, bien sea por las peleas épicas, por la destrucción de ciudades, por los efectos visuales, por el sonido, por todo esto, por la parte, digamos, más técnica, ¿no? Pero también quiero que no se me tome por imbécil. También quiero no tragarme bromas o chistes de, no sé, de parvulario. Que es que, con perdón, da asco. Yo viendo la película, a veces yo decía, pero qué asco me está dando escuchar este tipo de bromas. Es que, no, o sea, no, por favor, de verdad. Sinceramente, no creo que esas bromas o ese tipo de humor es esa coletilla, ¿no? En clave de humor o de buen rollo que le hace falta realmente a una película como esta. A lo mejor en otra película de otro tipo de, no sé, con otro estilo, de otro género incluso, que no sea de comedia, obviamente, el humor le viene bien, pero la verdad es que aquí no. Entonces, el gran, digamos, el gran pilar de la película lo cumple, que es la acción. Entonces, no es que la película no es que sea mala, ¿vale? Simplemente que tiene ese tipo de, digamos, de... Es que ni siquiera son fallos, son elementos que son, pues eso, intrínsecos a la película y que realmente yo sé que hacen falta, pero quizás no de esta manera, ¿vale? Y ahora, ¿por qué creo yo que existen cosas como esta? Es decir, ¿por qué creo yo que existe ese pequeño desajuste o ese... el hecho de que no casan, ¿no? A la perfección, pues el humor con la acción en la película, ¿no? Y que no la hace más interesante aún de lo que ya es, que la película, pues quitando todo este hate, ¿no? Que le estoy dando, la verdad es que es, o sea, es interesante verla. Pero, y esto lo voy a decir luego cuando ya comentemos también la de Mortal Kombat, y os diré por qué creo yo que las películas en general, los blockbuster, sobre todo los que vienen ahora, ¿no? Los que vienen ahora después de, o bueno, durante todavía la pandemia, que sigue durando, y que seguramente vayan a venir en los años posteriores a la misma, cuando comentemos la película de Mortal Kombat. Así que vamos con Mortal Kombat. Y sin cortes ni nada, vamos a ver, Mortal Kombat, otra película a la que tenía yo muchísimas ganas. Yo soy muy fan de los juegos Mortal Kombat desde la Play 1. Seguramente haya un montón de gente que sea pues igual de fan, incluso mucho más, que para los cuales Mortal Kombat sea pues una, no sé, un regalo divino, ¿no? Mortal Kombat, otra película que es un proyecto pues costoso, que el hecho de que un proyecto así se levante en tiempos de la pandemia es de aplaudir, o sea, ya solo por eso es de aplaudir. Así que os invito que vayáis a verla. Se me olvidó decirlo, tanto Godzilla vs. Kong como Mortal Kombat ahora mismo están en los cines. Y eso, os animo a que las veáis. Por supuesto, pues si os gusta un poco o un mínimo, o conocéis un poco el universo de Kong, de Godzilla y de Mortal Kombat. No os voy a decir que veáis Mortal Kombat si no tenéis ni pajolera idea de qué es, porque seguramente no os vaya a gustar. Entonces, en cuanto a Mortal Kombat, pasa un poco lo mismo. Las secuencias de acción, no las peleas brutas, porque aquí sí que es violencia gráfica bastante bestia en los videojuegos y en las películas anteriores. Aquí no tanto, es cierto que aquí lo que es la violencia, digamos, más, ¿cómo decirlo?, más visceral,
pues tampoco es que la haya en exceso, es decir, que no es una película que tenga que estar cada 2 por 3 tapado entre los ojos porque hay sesos volando, ¿no? Y huesos, ¿no? Y costillas rotas y sangre a borbotones. Pero Mortal Kombat es una película, es un universo, mejor dicho, de películas en los que precisamente lo que siempre importa es esa fidelidad, ¿no? Al universo Mortal Kombat en sí, no cinematográfico, sino el universo de los personajes, ¿no? Del torneo, que los que sabéis, pues sabéis de qué va. Y creo que esta película al final lo que hace es que se aleja un poquito de lo que es Mortal Kombat, o sea, las cosas más, digamos, más inherentes, bueno, no tan inherentes, más intrínsecos, mejor dicho, a los videojuegos y a las películas anteriores, lo que hacen es que, otra vez, mi gata, muy bien, venga. Lo que hacen es, al final, conservar esa esencia de lo que puede ser, pues, un universo, que en este caso es el de Mortal Kombat, ¿no? Creo que se aleja un poco. No voy a decir si es malo o bueno, porque al final también entiendo que hay que innovar un poco y hay que revisar, ¿no? Lo que se ha escrito o lo que se ha visto hace 20, 25 años. Entiendo que de ahí que las películas pues tengan una diferencia entre sí bastante notable, pues porque no sería un poco contraproducente hacer, digamos, un reinicio o simplemente una película nueva, ¿no? Y desligada de alguna saga, pues no tendría sentido hacerla de la misma manera que está hecho o que están hechas las películas anteriores. Y entiendo que hay que innovar y que hay que ponerle cosas buenas, cosas nuevas, no cosas buenas, perdón. Entonces, en Mortal Kombat lo que hace es, obviamente, nos regala esa porción increíble y bestial de violencia, de combates. Aquí me ha gustado que tiene elementos un poco del cine oriental y asiático, ¿no? De esas peleas guapas, con perdón, con espadas, ¿no? Y con dagas, cuchillos, etc. Pero es verdad que el espíritu de lo que es Mortal Kombat, esa bestialidad, ese tono muy oscuro de la película, y más que de la película, de los videojuegos, porque los que habéis jugado a los videojuegos sabéis que los videojuegos pues son bastante, dan bastante yuyu, ¿eh? Y no es no es cuestión de hacerlo más sangriento o no, no, la cuestión es simplemente ver que el original, ¿no? El original gráfico está plagado de esta violencia a veces exacerbada, esos fatalities y brutalities brutales, válgame la redundancia, es eso es la esencia de Mortal Kombat. Pero bueno, lo mismo pasa que con Godzilla, que hay un personaje en esta película, que es el personaje de Kano, ¿vale? Que los que hayáis jugado al videojuego pues le conoceréis y los que no, pues no pasa nada. Que el humor de esta película está concentrado en este personaje. Hace que yo, por ejemplo, cada vez que hacía bromas, odiaba la película. Me daban ganas de irme, pero irme lejos a morir y además a otro planeta. Es sencillamente, no sé, inaceptable. Y es que yo no sé, de cuando alguien escribe una película de estas, digamos, características, realmente piensa que saturando un personaje, pero además saturándolo a lo bestia con humor, porque es que las réplicas de este personaje son una broma cada 3 frases, y sin exagerar, si queréis lo contáis. Eh, Realmente cuando alguien escribe algo, ¿de verdad piensa que si satura a un personaje con estas, digamos, estas dosis de humor cada 2 por 3 va a hacer que la gente se acerque más a esta película? Ya que haces... Vamos a ver, yo ya me pongo en la cabeza del guionista o de los guionistas o de los que son, digamos, de los que están presentes en la escritura del guión. Me pongo en su cabeza y digo, vale, si yo quiero hacer o si yo quiero meter mucho humor en la película, lo que hago es repartirlo. No lo hago, no hago concentrándolo todo en una misma persona o en un mismo personaje, porque yo entiendo que puede cansar. Puede cansar y además, si es un personaje muy importante en la trama, va a cansar el doble, si es que se hace mal. Porque si me dices que es un personaje totalmente secundario que aparece durante, yo qué sé, como mucho media hora de la película y lo matan, ¿no? O se va o desaparece, pues bueno, si lo cargas de humor, aunque lo hagas mal y te salga mal la jugada,
pues la gente no se va a llevar un chasco porque al final no tiene, digamos, mucho que ver con la trama y por tanto no se van a quedar con eso como para valorar la película entera, ¿no? Entonces yo ahí lo puedo llegar a entender. Pero de verdad, cargar a los personajes, mejor dicho, sobrecargar a los personajes, que son además importantes en la trama, con el humor, en una película que debería tenerlo, pero en una, digamos, una pizca, un mínimo, creo que es un fallo, pero absoluto. Entonces, ya que hemos acabado con un poco con Mortal Kombat, voy a contestar a la pregunta, bueno, no es una pregunta, es a la premisa que os he dicho antes de por qué creo que pasa eso con los blockbusters que estamos recibiendo ahora en tiempos de la pandemia. Creo que es porque la respuesta es las prisas y por tanto la crudeza. Me explico. ¿Por qué las prisas? Obviamente los grandes proyectos, cuanto más dinero se invierte, pues más daño tienen para toda la gente que está ahí, para productores, ¿no? A la hora de recuperar las inversiones, cuanto más tiempo pase sin que esta película o este serie, proyecto, en este caso hablamos de dos películas, como son Godzilla, ¿no? y Mortal Kombat, pero podríamos hablar de cualquier trabajo audiovisual, bien sea una serie, miniserie, un documental de gran envergadura económica. Es la prisa y se puede llegar a entender, o sea, un montón de películas durante el año pasado se frenaron los rodajes, la postproducción, el estreno y ahora están llegando todas estas, no, todos aquellos que se quedaron atrás. Entonces, quizás las prisas por estrenar, por llevar las salas, por llevar las películas a las salas, hacen que cuando veas una película dices, pero aquí falta una vuelta a tuerca, ¿no? Aquí falta pulirla. Esto parece que es un poco, pues eso, como un material crudo, como una película que no se trabaja del todo. Y es la... Obviamente es una percepción mía, ¿vale? A lo mejor alguien que lo va a estar escuchando va a decir, pues este tío no tiene ni ideas y a mí me parece que son perfectas. Es una percepción mía, ¿vale? No quiero darla como una verdad absoluta ni pretender que penséis como yo. Es la percepción mía que tengo de que esta crudeza es lo que hace que estas películas no sean o no tengan no desarrollen el potencial que tienen, que es un potencial brutal, porque son proyectos de universos míticos, ¿vale? O sea, son proyectos míticos. No estamos hablando de una creación de cero, de un universo que se crea hoy o el año pasado, no. Estamos hablando ya de universos que son muy potentes, ¿vale? Entonces, es por eso por lo que yo pienso que estas películas y todas las películas de este año 2021 y probablemente 2022 también, todos los grandes proyectos creo que van a ser bastante crudos y bastante por debajo del nivel que podrían llegar a tener, ¿vale? Eh, pero, por otro lado, también entiendo que es un poco la paradoja de que hacen falta esos proyectos. Porque con la pandemia un montón de cines han tenido que cerrarse, un montón de pérdidas, pero millonarias. Es cierto que las plataformas, ¿no? De vídeo, de streaming bajo demanda, como pues sobre todo Netflix, HBO, Amazon Prime, Apple TV, lo que sea, han podido ganar muchísimos más adeptos y también han podido directamente comprar, hacerse con los derechos de las películas y estrenarlas en las mismas plataformas, lo cual ya indica un cambio, ¿no? En el paradigma en el cine actual y ya nos indica un poco el vector y el rumbo por dónde va a ir el desarrollo de la industria del cine. Y entonces hacen falta, yo entiendo que hacen falta. ¿Os acordáis cuánta gente esperaba aquella Tenet de Christopher Nolan el verano pasado? Eh, es cierto que los fans del director la esperaban, pues como una película cualquiera de su director favorito, pero realmente la gente esperaba un proyecto potente en los cines, porque ya era cuando empezaban a reabrir los primeros cines. Era el verano post, ¿no? Post pandemia, aunque bueno, era parte de la pandemia, pero era el verano en el que la gente pues necesitaba ese tipo de proyectos. Y lo tuvimos. Y es cierto que al margen de lo que os pueda parecer Tenet sí que es una película a la que no le veo el problema de la crudeza, ¿vale? Insisto, es una percepción mía, no quiero hacer que la gente piense como yo,
ni nada por el estilo. O sea, pensad lo que queráis. De hecho, me gustaría que comentarais si habéis visto alguna de las películas que estoy mencionando, qué os ha parecido, si estáis de acuerdo conmigo o no. Entonces, en cuanto a este tema, pues es eso. Creo que tenemos que esperar un año o dos para volver a tener la industria, digamos, sin cojear, que se recupere del todo y volver a tener, o espero que volvamos a tener, productos de gran envergadura, seamos claros, blockbusters de calidad, que nos van a alegrar pues nuestras visitas a los cines. Y ahora, pues a modo de conclusión, vamos a hablar un poco sobre cuál es la situación con los blockbusters, ¿no? Y qué futuro tiene. Obviamente, me gustaría pensar de que los cines, como acabo de decir, reabran la mayoría de las salas, o bueno, todas sé que no, pero la mayoría de las salas posibles, y que el cine vuelva a ser una forma de ocio muy potente, que volvamos a tener productos, blockbusters o no, ya hablo, ya hablo en general, de gran calidad, que podamos pues volver, ¿no?, a disfrutar de las películas. Tanto las películas que de muchísimo presupuesto detrás, como películas más low budget, sin ningún tipo de problema. Y ahora un poco sobre cuál es la actualidad de estas, de los, digamos, de los blockbusters, ¿no? Obviamente una película que puede costar 200, 300 millones de dólares, ¿no? Hablamos ahora de Hollywood, por supuesto. Es muy difícil que acabe, digamos, por estrenarse en una plataforma de vídeo bajo demanda, como es por ejemplo Netflix, ¿no? Que hablamos de Netflix como es la plataforma, digamos, por excelencia que se hace con los derechos de las películas a estrenar. Es cierto que las superproducciones o los blockbusters vistos, digamos, en otro formato, como por ejemplo en formato serie, ¿no? Como sabéis, Amazon Prime Video es la plataforma que va a tener la serie del Señor de los Anillos, que va a ser la serie más costosa de toda la historia, superando Juego de Tronos. Entonces, obviamente, uno es consciente de que si esta serie sale, que pues parece que al final pues, va a salir sin ningún tipo de problema, no tiene sentido exigir que la serie vaya a los cines, ¿no? Porque para eso está en las plataformas, cuya principal, digamos, razón son las series. Pero es cierto que una película que cuesta mucho dinero, cada vez más las hay que podemos verlas en las plataformas. Ojo, no que las compren a posteriori, porque esto está claro que las películas con la mejor crítica y con la mejor aceptación de la audiencia, las plataformas, vamos, matan, ¿no? Por hacerse con los derechos de ellas para luego tenerlas en su catálogo. Sino las que directamente se estrenan en las plataformas, ¿vale? Sin ir más lejos, el año pasado, creo que fue, sí, el año pasado, la película Greyhound, con Tom Hanks, maravillosa, sobre un episodio concreto digamos, de la Segunda Guerra Mundial. En España se estrenó en Apple TV, ¿vale? Desconozco la realidad de si... No me acuerdo si se estrenó ahora mismo en los cines, que yo creo que no, porque justamente pilló todo este tiempo de la pandemia. En Estados Unidos no lo sé, a lo mejor fue a los cines y no, como no lo sé, no lo voy a decir para no colarme. Pero también, cada 2x3 vemos también series de gran calibre y también películas en Netflix que son o bien propias de Netflix o que bien las compran para estrenarlas directamente en su plataforma. Entonces eso, ya sabéis que hay una lucha interna y seguramente a partir de ahora ya sea eterna entre las grandes compañías de Hollywood, como pueden ser pues las más potentes, ¿no? La Universal o la Warner Brothers. Está claro que van a estar siempre ahí y van a seguir empujando y apostando por proyectos multimillonarios. Pero también cada vez más las plataformas están un poco al acecho, ¿no? De comer el hueco que dejan, ¿no? Meter la cabeza, ¿no? Por donde las grandes, digamos, compañías o la industria en sí, pues parece ser que no termina, ¿no? Por establecer su bandera y decir esto es nuestro. Lo cual no quiere decir que sea bueno ni malo, porque al final esto ya es cuestión de si a alguien le gusta o no, más o menos, digamos, el oligopolio del cine, de la industria del cine, que eso pues obviamente nos daría para otros 35.000 vídeos y no nos concierne como tal aquí en este.
Pues creo que hasta aquí. Eso era todo lo que quería compartir con todos vosotros, con mi gente, con gente nueva, con gente antigua. Eh, pues nada, me gustaría que me comentarais todo lo que queráis, qué os parece en general, si habéis visto alguna película de la que he hablado, si pensáis lo mismo que yo sobre digamos, la situación actual y un poco el futuro del cine, tanto del blockbuster como de la industria, de las plataformas, en fin, todo lo que queráis, ¿vale? Pues nada, ha sido un placer, nos veremos muy pronto, chao.